La mayoría de las personas cree que notará el momento exacto en que un hombre Sigma deja de sentir algo por ellas. Piensan que habrá una discusión, una despedida, una última conversación donde todo explote. Pero el hombre Sigma no funciona así. Cuando un Sigma termina contigo, primero desaparece emocionalmente. Y lo más inquietante es que muchas veces ya se fue en silencio, mientras tú todavía creías que todo estaba bien. Sigue respondiendo, sigue hablando contigo. Incluso puede seguir presente físicamente, pero algo cambia. La calidez desaparece, el interés se enfría y poco a poco empiezas a sentir una distancia que no sabes explicar. En este video vas a descubrir las 7 etapas silenciosas por las que pasa un hombre Sigma cuando ya terminó emocionalmente con alguien. Y necesitas verlas todas, porque algunas de estas señales parecen pequeñas, pero en realidad son el principio del final. Y cuando lleguemos a las últimas etapas, entenderás por qué muchas personas se dan cuenta demasiado tarde de que el Sigma ya se había ido desde hace meses. Lo más fuerte es que quizás esto ya te ocurrió, o peor todavía, puede que esté ocurriendo ahora mismo y aún no lo notes. Y la primera etapa es también la más difícil de detectar, porque el hombre Sigma todavía parece estar ahí, aunque mentalmente ya comenzó a irse. Etapa número 1. Se desconecta antes de irse. El hombre Sigma rara vez desaparece de un día para otro. Antes de alejarse físicamente, primero se aleja mentalmente, y ese cambio casi nunca se nota al principio. Sigue respondiendo mensajes, sigue hablando contigo. Incluso puede seguir haciendo las mismas cosas de siempre, pero algo ya cambió dentro de él. La energía que antes ponía en la relación empieza a apagarse lentamente. Deja de pensar tanto en ti, deja de imaginar planes, deja de involucrarse emocionalmente como antes, y lo más extraño es que muchas personas sienten esa distancia sin poder explicarla. Empiezan a notar respuestas más vacías, conversaciones más frías, momentos donde el Sigma parece presente, pero emocionalmente ausente. El problema es que el hombre Sigma casi nunca anuncia esta etapa. Simplemente empieza a retirarse en silencio mientras todo alrededor todavía parece normal. Por eso tanta gente se confunde, porque creen que el vínculo sigue vivo, cuando en realidad el Sigma ya comenzó a despedirse internamente hace mucho tiempo. Y cuando un hombre Sigma deja de involucrarse emocionalmente, normalmente la decisión ya empezó a tomar forma dentro de él. Etapa número 2. Se vuelve amable, pero distante. Una de las señales más peligrosas de un hombre Sigma es cuando deja de discutir y empieza a tratarte con una calma demasiado perfecta, porque muchas personas confunden educación con interés emocional, y son cosas completamente distintas. El Sigma ya no reclama, ya no intenta corregir ciertas cosas, ya no reacciona como antes. En apariencia, todo parece tranquilo, pero debajo de esa tranquilidad hay una distancia emocional enorme. Las conversaciones empiezan a sentirse diferentes, más cuidadosas, más superficiales, como si algo invisible hubiera cerrado la puerta entre ustedes. Y aún así, él sigue siendo amable, responde bien, te escucha, mantiene el respeto. Por eso esta etapa confunde tanto, porque no hay peleas claras, no hay una razón evidente para decir algo anda mal. Solo queda esa sensación incómoda de que el hombre que antes se sentía cercano, ahora parece emocionalmente inaccesible, y mientras más intentas recuperar la conexión que tenían, más notas que algo ya no responde igual. Porque cuando un hombre Sigma llega a este punto, muchas veces ya dejó de verte como alguien emocionalmente cercano. Etapa número 3. Deja de esforzarse sin que lo notes. El interés real siempre se refleja en los pequeños esfuerzos.
en los detalles, en la iniciativa, en esas cosas que alguien hace porque quiere, no porque tiene que hacerlo. Y cuando un hombre Sigma comienza a desconectarse emocionalmente, eso es lo primero que empieza a desaparecer. Al principio, casi nadie lo nota, porque él sigue cumpliendo, sigue respondiendo, sigue estando cuando se le pide. Pero la diferencia está en lo que ya no nace de él. Deja de adelantarse a tus necesidades, deja de crear momentos, deja de buscarte con la misma intención. Todo empieza a sentirse más automático, más mecánico, y lo más peligroso es que el cambio ocurre lentamente, tan lentamente que muchas personas se adaptan sin darse cuenta. Empiezan a conformarse con menos atención, menos conexión, menos interés, hasta que un día miran hacia atrás y se dan cuenta de que el hombre Sigma llevaba muchísimo tiempo emocionalmente lejos, porque cuando un Sigma deja de invertir energía por iniciativa propia, normalmente ya dejó de imaginar un futuro importante contigo. Etapa número 4. Se vuelve demasiado tranquilo. El silencio del Sigma no siempre significa paz. A veces significa distancia emocional. Hay cosas que antes le afectaban, comentarios que antes le molestaban, situaciones que antes provocaban tensión entre ustedes, pero de pronto deja de reaccionar, y eso suele confundirse con madurez. La otra persona piensa, ya no discutimos tanto, ahora todo está más calmado. Por fin dejó de tomarse las cosas tan personal. Pero muchas veces la realidad es otra. El hombre Sigma simplemente dejó de involucrarse emocionalmente en el conflicto. Lo que antes le importaba, ahora apenas le genera reacción. Y eso cambia completamente la energía de la relación, porque cuando alguien todavía siente conexión, reacciona, se frustra, discute, intenta arreglar ciertas cosas, pero cuando el desapego ya empezó, aparece una calma extraña, una calma fría, distante, casi imposible de interpretar. Y lo más duro es que esta etapa suele hacer que muchas personas crean que la relación está mejorando, cuando en realidad el Sigma ya comenzó a irse emocionalmente. Porque cuando un hombre Sigma deja de sentirse afectado por ciertas heridas, normalmente es porque ya dejó de sentirse emocionalmente cerca. Etapa número 5. Empieza a observarte más de lo que conecta contigo. Hay una gran diferencia entre alguien que participa emocionalmente y alguien que solo observa. Cuando un hombre Sigma todavía siente conexión contigo, se involucra, comparte ideas, construye conversaciones, se proyecta contigo, pero cuando algo cambia dentro de él, su atención también cambia. Sigue escuchándote, sigue respondiendo, incluso puede parecer atento, aunque en realidad ya no está conectando de la misma manera. Ahora te observa. Empieza a notar patrones que antes ignoraba. Cómo reaccionas, cómo hablas, cómo actúas cuando crees que todo sigue igual. Y esa distancia emocional le permite ver cosas que antes no veía con claridad. Por eso las conversaciones empiezan a sentirse diferentes. El Sigma ya no pregunta tanto sobre el futuro, ya no profundiza igual. Ya no parece emocionalmente dentro del momento. Es como si estuviera reuniendo una última imagen mental de quién eres realmente. Y eso suele pasar cuando el desapego ya avanzó demasiado. Porque cuando un hombre Sigma entra en modo observador, normalmente ya dejó de luchar emocionalmente por la conexión que tenían. Etapa número 6. Deja de explicarse. Cuando alguien todavía quiere permanecer en tu vida, intenta ser entendido. Explica lo que siente, aclara sus intenciones, da contexto sobre lo que piensa, porque cuando una conexión importa de verdad, uno todavía hace el esfuerzo de abrirse emocionalmente, pero el hombre Sigma cambia mucho cuando deja de sentir que vale la pena hacerlo. Empieza a responder de forma más corta, más superficial, más cerrada. Ya no comparte tanto lo que pasa por su mente.
Ya no profundiza como antes, ya no intenta que entiendas cómo se siente realmente. Y eso suele pasar de manera silenciosa. Las conversaciones siguen existiendo, pero pierden profundidad. Todo empieza a quedarse en la superficie. La otra persona siente que algo falta, aunque no logra explicar exactamente qué. Y lo más duro es que muchas veces intenta recuperar esa cercanía haciendo más preguntas, buscando más conexión, intentando entrar otra vez en el mundo interno del Sigma, pero ya no encuentra la misma apertura, porque cuando un hombre Sigma deja de explicarse emocionalmente, normalmente ya dejó de sentirse visto, comprendido o conectado contigo. Etapa número 7. Te elimina de su futuro en silencio. La etapa final casi nunca llega con una despedida. Llega con pequeños cambios que parecen insignificantes, hasta que un día entiendes lo que realmente significaban. El hombre Sigma deja de incluirte en sus planes. Deja de hablar del futuro de la misma manera. Las conversaciones comienzan a sentirse más individuales, más separadas. Lo que antes era, deberíamos hacer esto, ahora se convierte en, estoy pensando en hacer esto. Y esa diferencia cambia todo, porque cuando alguien imagina su futuro contigo, se nota en la forma en que habla, decide y proyecta su vida. Pero cuando el Sigma empieza a reconstruir mentalmente su futuro sin ti, la distancia emocional ya está prácticamente completa. Y lo más inquietante es que muchas veces sigue actuando con normalidad. No anuncia nada, no crea una escena, no da explicaciones dramáticas, simplemente empieza a avanzar emocionalmente hacia una vida donde ya no apareces. Por eso tantas personas entienden lo que ocurrió demasiado tarde. Porque cuando un hombre Sigma deja de verte en el futuro que imagina para sí mismo, normalmente la despedida emocional ya sucedió hace mucho tiempo. El hombre Sigma casi nunca se va de manera escandalosa, no destruye todo antes de irse, no siempre explica lo que siente, y muchas veces, cuando la otra persona finalmente entiende lo que ocurrió, él ya terminó el duelo emocional hace muchísimo tiempo. Por eso sus despedidas se sienten tan extrañas, porque el cuerpo seguía ahí, pero la conexión ya había desaparecido lentamente. Y quizás lo más duro de aceptar es que muchas veces las señales estuvieron presentes desde el principio: la distancia, la calma excesiva, el silencio, la falta de esfuerzo, la desconexión emocional. Todo estaba hablando. El problema es que casi nadie sabe interpretar esas señales hasta que ya es demasiado tarde. Y ahora quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez sentiste que un hombre Sigma se alejó emocionalmente de ti, mucho antes de desaparecer físicamente? Escribe tu experiencia en los comentarios. Y si este video te hizo entender algo que antes no podías explicar, suscríbete ahora, porque aquí vas a descubrir la psicología del hombre Sigma como casi nadie la explica.